Si hablamos de Ronda Rousey en UFC, podríamos decir que fue la versión femenina de lo que es hoy Conor McGregor. Sus combates eran seguidos por infinidad de fans. Todo lo que hacía despertaba una enorme expectación. Hasta que fue derrotada por Holly Holm de una patada demoledora que la noqueó y acabó con su aureola de imbatibilidad. Y finalmente, casi un año después, fue horriblemente noqueada y retirada de manera definitiva de la MMA por la brasileña Amanda Nunes. Pero Ronda Rousey es mucho más que eso. Soy José, esto es Fans Combat UFC y este video va de 10 cosas que tal vez no sepas de Ronda Rousey. Y la cosa número 1 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que abrió las puertas para las mujeres en la UFC. Por años, el presidente de la UFC, Dana White, afirmó que en la UFC jamás habría mujeres luchadoras. Fue lo que generó Ronda Rousey en Strikeforce, lo que hizo cambiar de opinión al presi de la UFC. Dana White fichó a Ronda Rousey y creó la división de peso gallo literalmente para ella. Si te parece que estoy exagerando, la nombró campeona sin necesidad de pelear. Luego, Ronda se encargó de demostrar que era una digna campeona haciendo 6 defensas consecutivas. Lo que también quedó demostrado, una vez más, fue la visión empresarial de Dana White. Ronda rápidamente se convirtió en la figura más grande de la compañía. La cosa número 2 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que tuvo que soportar las burlas de sus compañeros en el colegio, porque su pasión por las artes marciales y los deportes de contacto desde que era una niña la condenaron a ser la rara de la clase, debido a crecer en un entorno donde los deportes de combate estaban reservados a ser exclusivamente para hombres. Fue su madre quien le animó a que dejara a un lado las mofas de los demás para que se dedicara a hacer aquello que ella amaba, el judo. La cosa número 3 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que el promedio de duración de sus victorias en la UFC es de 3 minutos y 25 segundos. También consiguió 12 victorias consecutivas en MMA y tuvo 6 defensas del título de peso gallo de la UFC, antes de perderlo ante Holly Holm. Su récord de tiempo en un combate son los 14 segundos que tardó en destrozar a Cat Zingano. Esto que sirva para recordar que Ronda no solo era una cara bonita y mucho carisma, fue una artista marcial competitiva en toda la línea. Si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir haciendo este tipo de videos. La cosa número 4 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que su padre se suicidó cuando ella tenía solo 8 años de edad. Su padre, Ron Rousey, se rompió la espalda mientras iba en trineo con Ronda y su hermana. Se enteró de que un desorden en la sangre le impediría sanar apropiadamente, por lo que quedaría tetrapléjico, y ante esa realidad prefirió quitarse la vida. La cosa número 5 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que casi muere al nacer. Cuando nació, el cordón umbilical se enredó en su cuello y esto le causó hipopsia. Casi muere asfixiada. Aunque logró sobrevivir, la falta de oxígeno en el cerebro causó que en su niñez tuviera problemas para desarrollar su capacidad de hablar. Pronunció sus primeras palabras a los 4 años y sus primeras frases completas a los 6. ¿Quién lo iba a decir? Los que las conocimos cuando era campeona de UFC, la recordamos teniendo problemas para callar. La cosa número 6 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que su madre, Anne-Marie Rousey de Mars, también tuvo una carrera condecorada en el judo. Fue la primera estadounidense en ganar un campeonato del mundo en esta disciplina en 1994. Ronda nació en 1987, así que ya tenía edad para compartir con su mamá este triunfo. La cosa número 7 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que pensó en el suicidio tras su primera derrota. Ronda Rousey sorprendió a todos sus fieles seguidores y a los amantes de las artes marciales mixtas al confesar en una entrevista con Ellen DeGeneres que pensó en quitarse la vida tras su inesperada primera derrota ante Holly Holm. Pensé en suicidarme, dijo Rousey, con lágrimas en el rostro. En ese segundo exacto fue como, no soy nada, ¿qué hago ya? Nadie dará una mierda por mí. La cosa número 8 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que en su derrota contra Amanda Nunes recibió 24 golpes en los 48 segundos que duró la pelea. ¡Qué locura! Un golpe cada 2 segundos. No estoy seguro, pero esto suena a un récord. La cosa número 9 que tal vez no sepas de Ronda Rousey
es que en su combate contra Amanda Nunes, sí, el mismo en el que le dieron una paliza de los 24 golpes en 48 segundos, a pesar de la derrota, la norteamericana ganó $3 millones, lo que equivale a $62.000 por cada segundo que duró el combate. La cosa número 9 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que es una viciosa de los videojuegos. La luchadora comparte públicamente su obsesión por el mundo de los Pokémon y admite haber jugado a todos los que han salido hasta la fecha. También juega mucho World of Warcraft, Mario Kart y al juego de baile Just Dance. Bueno, estos datos tienen ya un tiempo, pero sigue siendo una adicta a los videojuegos. La cosa número 10 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que desde cuando era la reina de la UFC se peleaban por tenerla como imagen. Rousey tuvo participaciones en la pantalla grande, en el film Los Mercenarios 3, así como en Rápidos y Furiosos 7, en la cual aparece con el personaje de Cara, además de una aparición como ella misma en Entourage. Ya para este momento ha aparecido en otras películas y series. Es que Ronda ahora es actriz y luchadora de la WWE. La cosa número 10 que tal vez no sepas de Ronda Rousey es que casi pierde el dedo medio de su mano izquierda cuando la puerta de un barco le cayó en la mano durante la grabación de una serie de televisión. Tuvieron que volverle a unir el dedo y el tendón con una placa y tornillos. Gracias a la medicina y a la ética de trabajo de Ronda, volvió al día siguiente y terminó las escenas antes de ir a recuperarse. Como datos adicionales que tal vez no sepas de Ronda Rousey, además de su medalla de bronce en las Olimpiadas de Beijing, la primera para una estadounidense en esa disciplina, Ronda fue campeona mundial junior, subcampeona mundial senior y 3 veces oro panamericano. Desde pequeña era fanática de las luchas del WWE. Su apodo Rowdy originalmente se lo dieron sus amigos, pero cuando empezó a ganar peleas y ser reconocida, no quiso seguir usándolo pensando que sería una falta de respeto a la original Rowdy Piper, de la WWE. Sin embargo, después obtuvo el consentimiento de Piper para utilizar ese apodo. Durante su carrera en la UFC sufrió de desórdenes alimenticios como consecuencia de los cortes de peso. Tiene ascendencia latina, ya que una de sus abuelas es venezolana y ha manifestado públicamente su orgullo por llevar sangre latina. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta al video y suscríbete, eso me motiva a seguir haciendo este tipo de videos. Nos vemos en el próximo.